Proyecto 2, Grupo Libre 2023. Los integrantes son Solano de la Cámara, Karen Díaz, Sabrina Cárdenas. Proyecto 1, pan con moho. El primer paso que hicimos fue cortar una rebanada de pan de 10 por 10 centímetros para poder colocarlo en un folio que fue marcado por cuadrados, para poder observar cada 8 horas. Con el modelo matemático que permite describir es una función logística, ya que se muestra en el crecimiento del moho en función del tiempo. Se realiza de una manera exponencial hasta llegar a una instancia donde el crecimiento se vuelve constante. Los resultados del estado del pan se destaca en la muestra que el tiempo 0 al tiempo 16 hubo una gran creciente de moho en los distintos cuadrados, como podemos entender en el gráfico. Los resultados que obtuvimos fue por la ecuación obtenida en el experimento realizado. Esta fórmula se puede afirmar que I representa el área cubierta por el moho, 7,87 representa el área total del pan, centímetros cuadrados, menos 0,08 la velocidad creciente del moho en centímetros cuadrados por hora, X representa el tiempo en horas. La conclusión. Las recomendaciones que podemos hacer es evitar conservar el pan en ambientes húmedos, evitar mantener el pan en recipientes de plástico y que sean bolsas de algodón, conservar el pan en temperaturas ambiente, pero no dejarlo en entorno con una temperatura que no supere más de los 20 grados. Experimento 2. En esta experiencia nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para preparar una mamadera y que el niño no se queme? Para resolver esta incógnita, el primer paso fue averiguar la temperatura ideal de una mamadera de bebé hecha con leche maternizada en polvo. Consultamos con una pediatra de la ciudad y nos comentó que la temperatura recomendada es de unos 34 grados centígrados y no superior, ya que si fuese superior el bebé podría quemarse y no tomar la mamadera. Para realizar el experimento tuvimos que seguir una serie de pasos. Primero tuvimos que tomar la temperatura ambiente, que fue de unos 26 grados centígrados. Lo siguiente fue hervir el agua hasta su punto de ebullición, que teóricamente es a los 100 grados centígrados, pero en nuestra zona esto ocurre a una temperatura inferior, a los 98 grados centígrados. Luego colocamos el agua en un vaso donde registramos la temperatura con un termómetro cada 5 minutos. Lo hicimos hasta que la temperatura fue la misma que la del ambiente. Con los datos obtenidos, hicimos una tabla dividida en tiempo y grados centígrados. A los grados obtenidos le restamos la temperatura ambiente y a estos los graficamos dándonos una función exponencial. Tomamos la ecuación representada en el modelo matemático y le sumamos los 26 de la temperatura ambiente. En estos vimos que el descenso del registro de datos es progresivo hasta llegar a una instancia donde la variable a medir queda en una asíntota con la temperatura ambiente. En la fórmula obtenida, I sería la temperatura deseada, X el tiempo en minutos, menos 0,02 el descenso de la temperatura y 26 la temperatura ambiente. Entonces, asumiendo que la temperatura deseada es de 34 grados, aplicamos pasaje de términos y cálculo en logaritmo natural. Nuestra conclusión es que se necesitan 84,728 minutos para poder obtener la temperatura deseada, que serían unos 34 grados centígrados, para que el bebé no se queme al tomar la mamadera, evitando algún tipo de daño. Experimento 3, gotas de agua. Como primer paso, contamos la cantidad de gotas que caen en una canilla durante un minuto, en un recipiente medidor de jarabe. Contamos 28 gotas por minuto. Hacemos regla de 3 para determinar la cantidad de gotas que caerían durante 40 minutos. Esto nos da un total de 1120 gotas. Además, sabemos que cada gota contiene 0,05 milímetros de agua. Podemos decir que 1120 gotas equivalen a 56 mililitros en total. Decidimos utilizar función lineal, ya que esta representa de mejor manera la experiencia. Al analizar la función lineal determinamos que I representa el volumen en mililitros, 1.4 es la velocidad de goteo del agua en mililitros sobre minuto, X es el tiempo en minutos y 0.43 es la ordenada al origen, que es el volumen inicial en mililitros contenidos en el recipiente. Para determinar la cantidad de tiempo, primero debemos calcular cuánta agua se gasta en un mes. Para esto despejamos el tiempo. Usamos un volumen de 500 mililitros, lo que equivale a una botellita. Esta se vende a 200 pesos. Reemplazamos y nos da un total de 356,8357 minutos. Ahora nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cuánta agua se pierde en un mes en un hogar? Aplicando regla de 3, primero tenemos que pasar los minutos a horas del día. Los pasamos a 24 horas, esto nos da un gasto de 2017,7352 mililitros. Por lo tanto, en un mes tenemos una pérdida de 60.532,056 mililitros. Entonces, ¿cuál es el costo de pérdida? Siguiendo con la regla de 3, el gasto total en un mes sería de 24.200 pesos. Por lo tanto, si multiplicamos por 37.659, que son los hogares totales que hay en Comodoro Rivadavia, tenemos un derroche total de agua de 2.279.576.697. Y si lo pasamos a gasto, serían 911.347.800 pesos. La información sobre los hogares, la cantidad total, los obtuvimos del INDEC. En conclusión, debemos tomar conciencia del uso que le damos al agua y los tiempos en el que se usa. Aparte, se debe educar a la población para que puedan generar hábitos más conscientes, como por ejemplo el arreglo de los goteos.